¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta Terraza de Europa, un encuentro que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España y que hoy se traslada hasta aquí, hasta Tudela, hasta este patio de la UNED, que va a ser centro de debate en un año crucial para Europa, cuando se celebran elecciones. Serán en junio, en España en concreto serán el día 9. Vamos a hablar de los retos que hay por delante y también vamos a hacer balance de estos últimos 5 años, una legislatura muy compleja en la que los 27 han tenido que saber reinventarse para dar una respuesta conjunta a crisis como la de la pandemia del coronavirus o también a situaciones internacionales como por ejemplo la guerra en Ucrania. Y de todo ello vamos a hablar también con un nutrido grupo de jóvenes que hoy nos acompañan aquí, que tienen mucho que decir y también que tienen mucho que preguntar a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que paso ahora a presentar. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos con Izaskun Bilbao, es eurodiputada desde el año 2009 del PNV dentro del grupo Renew Europe, Renovar Europa. Después de 3 legislaturas es una de las europarlamentarias que más sabe de Bruselas y además ha sido la primera mujer en presidir el Parlamento Vasco entre 2005 y 2009. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Contamos también con Laura Ballarín, es eurodiputada del PSOE en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, donde forma parte de la Comisión del Mercado Interno y Derechos de los Consumidores. Bienvenida. Muchísimas gracias. Cargo que además desempeña desde el pasado mes de septiembre, cuando la eurodiputada navarra Adriana Maldonado fue a ocupar su escaño en el Congreso de los Diputados tras las pasadas elecciones del 23 de julio. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Y también nos acompaña Sergio Pérez, es director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, representante además de Navarra del Comité Europeo de las Regiones, además de ser responsable de la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. Bienvenido. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí en Tudela. Bueno, y para comenzar voy a lanzaros, vamos a tutearnos si os parece, os voy a pedir también brevedad a todos, a todas, para que no nos dejemos ningún tema en el tintero, porque hay muchos y muy importantes sobre la mesa. En primer lugar, ¿qué se juega Europa? Y más en concreto, ¿qué se juega, y que estamos aquí con tantos jóvenes, qué se juega la juventud navarra en esas elecciones europeas que se van a celebrar en junio? Comenzamos, Izaskun. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí, por esta invitación. Y yo creo que los jóvenes navarros, igual que los jóvenes europeos, se juegan una cosa más importante. Y mi mensaje sería, si no decidís vosotros cómo queréis que sea Europa y no participáis, otros decidirán por vosotros. Así que, si queréis ser activos, ser protagonistas en la historia del proyecto europeo, tenéis que formar parte de él. Y una parte muy activa, solo una de ellas, es elegir, participar en las elecciones europeas. Si queréis ese proyecto en el que nuestro principal objetivo es la solidaridad europea, crear un entorno de bienestar social, económico, de valores y de democracia, que es un ejemplo en el mundo, con nuestras dificultades, pues creo que no podéis prescindir de esa participación. Y además deciros que os necesitamos para seguir defendiendo y mejorando este proyecto incompleto, pero necesario. Tenemos ahí esa primera respuesta. Continuamos, Laura, ¿qué es lo que se está jugando la juventud en estas elecciones? Muchísimas gracias también por la invitación y es un placer estar hoy aquí en Tudela. Pues yo creo que la juventud navarra, igual que la juventud europea, se juegan estas elecciones. Estamos ante una encrucijada, entonces nos jugamos seguir avanzando en una Europa que piensa a lo grande, que piensa al medio y al largo plazo, una Europa que le preocupa ser limpia y sostenible, una Europa que quiere ser líder en energías verdes y también avanzar en la transición digital, que tanto también os afecta, una Europa también de valores, de democracia y de libertades, o una Europa fortaleza, una Europa cerrada en sí misma que busca poner muros, acabar con una multiculturalidad y una tolerancia que ha sido siempre bandera de este proyecto y que ahora mismo hay muchas fuerzas en muchos estados de la Unión Europea que están creciendo y quieren ir hacia eso, ¿no? Hacia erradicar el corazón del proyecto europeo y hacerlo
pues una cosa mucho más cerrada y al corto plazo. Entonces, como vosotros sois el futuro, yo digamos que también me sumo a lo que ha dicho mi compañera y apelar a que os toméis muy en serio las elecciones del 9 de junio para que no decidan por vosotros y sobre todo para que avancemos en esa Unión Europea más de medio y largo plazo, sobre todo verde, sostenible y digital y feminista también. Sergio, continuamos. Sí, bueno, incidiendo un poco más en lo que han explicado las compañeras, yo creo que lo que nos jugamos en Europa es el modo de vida europeo, ¿no? El European Way of Life, que le dicen. Y es que es una Europa en la que somos diversos, es libre, es tolerante. Imaginaos, por ejemplo, si hay aquí alguna persona que es del colectivo LGTBIQ+, que le hayan declarado no grato o persona que no es bienvenida en algunas zonas. Pues eso, hay partidos radicales en Europa que lo están haciendo, quieren instalar zonas libres de LGTBIQ+, personas, y esto es un atentado contra nosotros, contra nosotras. Eso es lo que nos estamos jugando. También con decretos anti-inmigración, hay partidos que creen que la inmigración es algo negativo y nada más lejos de la realidad. Europa es diversa, somos diversos, somos diversas y por lo tanto también creemos en ese bienestar social que esté integrado e integrada por todas. Y por último, el futuro pues, sostenible. Si no es sostenible, no vamos a tener futuro. Tiene que ser verde, tiene que ser innovador, tiene que estar basado en las energías limpias y esto es un poco lo que está en boga, lo que está en peligro si no participamos de manera activa en las elecciones europeas. Bueno, es una primera valoración, pero vamos a ver qué es lo que opina también nuestro público. Por aquí, ¿qué es lo que se está jugando la juventud europea y la Navarra? Tenemos por aquí... Yo creo que lo que se juega, lo que nos jugamos es el poder conseguir a alguien que nos represente y también pueda defender nuestros intereses como jóvenes. Como jóvenes, ¿alguno más que quiera participar en qué es lo que se está jugando la juventud europea en esa cita electoral, como decimos, que en el caso de España será el próximo 9 de junio. Vamos a ver también cómo quedarán los bloques, ¿no? Porque ahora mismo son 705 los eurodiputados, en la próxima van a ser más, van a ser 720, ahora mismo hay distribuidos los 7 grupos, el del Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas son los que más representación tienen, seguidos de Renew Europe, pero no sé si cambiará o no la configuración con la mirada puesta también en lo que pueda pasar con los conservadores, en el caso de España, por ejemplo, con Vox. No sé si puede cambiar algo la configuración de esos bloques tal y como los conocemos ahora mismo. Izaskun. Bueno, si nos fijamos un poco en los procesos electorales de los diferentes países en las últimas elecciones, lo que está claro es que los movimientos populistas de extrema derecha y en algunos sitios también de extrema izquierda están adquiriendo una mayor posición. Y además el problema es que son partidos que están queriendo revertir pasos en los que hemos avanzado en el proyecto europeo, como el reconocimiento de la diversidad como valor, el tema de la solidaridad, efectivamente el cuestionamiento de los objetivos de esta transición verde fijados en el año 2050, la reducción o la eliminación de los derechos que han sido conquistas feministas que nos han hecho mejor como sociedad y, por lo tanto, si hay un reflejo en las elecciones del Parlamento Europeo de lo que está ocurriendo en Europa, es verdad que estos movimientos populistas pueden crecer y esta es una de las amenazas que ya nos preocupó en las elecciones del año 2019, que nos sigue preocupando ahora y que hemos tratado, no ahora, que parece que estamos en una precampaña electoral, sino a lo largo de toda la legislatura, de mantener la cercanía con los sectores, de mantener una interactividad, de recoger sus opiniones y sus inquietudes, de decir a los sectores afectados que tenemos que construir con ellos, con su talento y con su conocimiento, el proyecto europeo y, por lo tanto, tratar de acercar. Es un mensaje que hemos tratado de hacer, pero es verdad que las crisis han incidido en la situación, sobre todo de la clase media europea, que se ha visto afectada pues, con los empleos, con su situación de bienestar y bueno, pues al final están aprovechando los movimientos populistas todo ese malestar que tiene la ciudadanía con soluciones fáciles, con frases sencillas a grandes problemas. Y nunca los grandes problemas se resuelven con frases sencillas de un minuto, porque eso requiere más trabajo, profundizar. Y yo creo que este es un reto nuestro, el de seguir insistiendo y dando a conocer a la gente y decir que
hay que construir Europa como lo que nosotros creemos, de abajo a arriba, ¿no? Y en alguna ocasión, pues quizá hemos fallado, pero que tenemos que seguir insistiendo en lo mismo. Hay una amenaza y yo creo que esta legislatura, el acuerdo von der Leyen entre el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Renew, que hemos hecho el bloque central, que hemos sido los líderes en seguir avanzando en las políticas más progresistas que estaban recogiendo los problemas de la gente, es fundamental, y yo espero y me gustaría, aunque yo no esté en la siguiente legislatura, que ese acuerdo continuara y se pudiera ampliar con otros grupos también, porque es otra forma de hacer frente a estos populismos. Laura, ¿crees que va a cambiar algo a partir de junio? ¿Cómo se va a estructurar? Bueno, como Izaskun ha comentado, ¿no? Hemos trabajado en esta legislatura en muchos dosieres con esta mayoría centrista, pero también ha habido dos alternativas a esta mayoría. Una mayoría más progresista, desde Renew hasta la izquierda, y una mayoría de derechas. Entonces, lo que se juega en estas elecciones, y lo hemos visto en algunos procesos electorales recientes y también en las encuestas que tenemos, es que esta mayoría progresista está en peligro por el aumento de fuerzas de extrema derecha en muchos de los países de la Unión Europea. Pensad que en el Parlamento Europeo hay dos grupos de extrema derecha, no solo uno, dos, que solo se diferencian así a grosso modo con su visión en relación a Rusia, pero que hay una fuerza muy importante dentro del Parlamento Europeo que nos impide, en algunos casos, ser más ambiciosos, ¿no? y avanzar en esta Europa que nos gustaría. Con lo cual, creo que sí, que es muy importante que seamos conscientes de ello, que también sepamos mucho la información que nos llega, porque estas fuerzas de extrema derecha utilizan mucho la desinformación, sobre todo en redes sociales, y por eso, por ejemplo, en esta legislatura hemos trabajado con unas leyes como la Ley de Servicios Digitales y también un poco la Ley de Inteligencia Artificial para poner coto a esta desinformación. Y es muy importante que seáis conscientes de que no todo lo que os llega por WhatsApp o por Facebook o por Twitter o por TikTok es verdad, porque ellos alimentan los discursos eurófobos entre estos canales, y nosotros, digamos, como partidos que creemos en el proyecto europeo, evidentemente la cercanía y la pedagogía para explicar la utilidad del proyecto europeo es clave. Y solo voy a poner dos ejemplos de qué nos jugamos si las fuerzas de extrema derecha suben en la siguiente legislatura. Por ejemplo, tenemos ahora mismo un proyecto de ley europea contra la directiva contra la violencia de género, contra la violencia machista, que estamos esperando poder sacar, y si en la siguiente legislatura hay más fuerza, hay más presencia de eurodiputados de extrema derecha, no va a salir. Creo que a todas y a todos nos preocupa y queremos erradicar que nos dejen de matar por el hecho de ser mujeres. Y también ley de restauración de la naturaleza. Proteger la biodiversidad y la naturaleza depende de nosotros, y estos eurodiputados, si son más presentes, lo van a bloquear. Sí, efectivamente, como han comentado las compañeras, pues puede haber un cambio o apunta a un cambio de tendencia, y por ello es más necesario que nunca la participación en las elecciones, y de todas aquellas personas que no estén de acuerdo con esos discursos de ultraderecha, pues que lo hagan saber y que participen activamente en las elecciones. Vosotros y vosotras, las personas más jóvenes, pues algunos de los que estáis aquí y algunas, será la primera vez que votéis, creo, ¿no? Estaréis un poco por esa edad. Pues también os animo a que os informéis sobre las diferentes opciones que existen. Hace poco leía un estudio que compartía un conocido, en el que decía que las personas, ¿qué recuerdan las personas sobre noticias de la Unión Europea? ¿No? Porque también los medios de comunicación ahí juegan un papel muy importante. Y precisamente el sector de población 18-35 años era la ventana de edad que menos se acordaba o que menos tenía conocimiento sobre las noticias europeas. Entonces, a vosotros y a vosotras os interpela directamente también, pues, hacer ese esfuerzo activo de conocer cómo funciona la Unión Europea, preguntar a aquellas personas que tenéis de referencia, que pueden ser eurodiputadas, pueden ser las oficinas del Parlamento Europeo, Gobierno de Navarra o cada uno de los diferentes gobiernos. Y muy importante también el tema de las fake news que comentábamos en los discursos en las redes sociales. Pues no todo lo que vemos a través de las redes sociales es verídico. Seguramente conoceréis muchísimas historias de imágenes que han sido modificadas por inteligencia artificial o por otra metodología, o vídeos que también tienen las caras de unas personas o de otras. Por ejemplo, está siendo muy en boga lo del porno violento, ¿no? Lo de cambiar la cara a algunas personas, y eso nos perjudica a nosotros como sociedad y particularmente a vosotros y vosotras, a la juventud. Entonces sí que os animo a que
seáis activos y activas tanto en la búsqueda de información, en pedir ayuda a los centros especializados o a cualquier persona que creáis que os pueda ayudar para conocer mejor la Unión Europea, y a que participéis en las elecciones. Bueno, veremos qué es lo que dicen, ¿no?, las urnas el próximo mes de junio, y veremos también qué es lo que presenta cada partido para intentar dar respuesta a las inquietudes de la sociedad. Y en este caso vamos a preguntar, por ejemplo, si os parece, a los jóvenes que tenemos aquí, qué es lo que les inquieta, qué es lo que les preocupa. No sé si hay alguno que se anima por aquí. ¿Qué es lo que les inquieta a los jóvenes? Pues en mi opinión yo creo que lo que más nos preocupa es que al terminar nuestra formación y los estudios, si quieres seguir estudiando, que luego el trabajo que podamos obtener sea digno, tanto económicamente como profesionalmente, y que además esté relacionado con la rama que hemos estudiado y la formación que tenemos. Bueno, el empleo, de hecho, el último Eurobarómetro, dentro de lo que a los españoles más les preocupaba, en segunda posición, la primera es la salud, pero en segunda posición está el empleo, el trabajo, la situación económica, ¿no? Como nos comentaba, que encuentren un trabajo después de haber estudiado con lo que estaban formándose, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde Europa para revertir, por ejemplo, la situación del paro juvenil, o, por ejemplo, para que los jóvenes tengan un empleo, tengan un sueldo tras estudiar, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, hay un proyecto europeo que ha sido estrella, y también gracias al trabajo que se hizo desde el Parlamento, que es el de la garantía juvenil, que son recursos europeos para facilitar la incorporación de las personas jóvenes una vez de que han acabado el proceso formativo. Yo creo que esta es una herramienta europea que a veces tampoco se conoce en esa inquietud. ¿Qué hace Europa? Pues hemos aprobado normativa para que las condiciones laborales efectivamente sean unas condiciones mucho más dignas. Los fondos Next Generation, esos que habréis oído bueno, tantas veces, bueno, incorporan después de la crisis también una partida para que en cada uno de los Estados miembros y de las regiones se puedan mejorar las condiciones y los sistemas de tipo social. Pero sobre todo, nosotros también hemos denunciado en el Parlamento Europeo y hemos reclamado para que en los diferentes Estados miembros los contratos, que son precarios en muchos lugares para las personas jóvenes, deben mejorar, porque no hay una vida estable, no hay una vida digna si efectivamente las retribuciones no son dignas. Pero también hemos aprobado medidas para que haya un emprendimiento juvenil, para que haya un ecosistema con recursos para las personas que, en lugar de estar esperando un empleo, pues quieren emprender. Y sobre todo hemos trabajado para que cambiemos la cultura que tenemos de emprender, poner recursos financieros y permitir que las personas fracasen con sus ideas de nuevos proyectos. Y el fracaso se vea como valor. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Nosotros no sé por qué hemos empezado a decir, bueno, alguien que comienza un proyecto porque cree en él, porque tiene confianza en que le puede salir bien y quiere que ese sea su forma de vida, bueno, pues sea algo negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay herramientas que hemos reclamado también para que haya posibilidades de emprendimiento. Y luego en este emprendimiento hemos hecho un esfuerzo especial para incorporar los temas de igualdad. No podemos a nivel europeo prescindir de la igualdad. Más del 50% del talento tiene un carácter femenino. Y además todos los estudios nos demuestran que la incorporación de la diversidad y también de la diversidad y la inclusión de las mujeres significa hacer organizaciones y empresas más competitivas. Y eso se está viendo en todos los estudios que se están haciendo, por ejemplo, en los proyectos de la inteligencia artificial. Así que tenemos que avanzar en esa línea también para que los empleos efectivamente puedan mejorar. Y luego hay otra cosa, porque Europa pone un marco general con recursos, pero tienen que ser las administraciones locales y regionales las que dentro de ese marco trabajen para que efectivamente haya empleo, para reducir las cifras de desempleo juvenil y para que haya unas condiciones dignas en ese empleo, en coordinación efectivamente con las empresas, con los sindicatos, con los actores sociales y con los agentes jóvenes, que son los que demandan unas condiciones diferentes. Si me permites, ¿algo más? Sí, quiero complementar, porque más allá de la garantía juvenil, que creo que es una iniciativa importante, quiero destacar dos, que es el Erasmus,
que sabéis todos que es un intercambio con otras universidades y que no solo tiene la vertiente académica, sino que saber otros idiomas va a ser fundamental para poder tener un mejor empleo. Y en segundo lugar, desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, hemos luchado mucho y estamos ahora todavía trabajando para erradicar las prácticas no remuneradas, que como sabéis, cuando acabamos la carrera se nos dice, bueno, ahora haces unas prácticas que van a servir de formación. Mira, no, unas prácticas son unas prácticas. Si estamos aprendiendo a hacer un trabajo, sigue siendo parte de formación, pero si estamos haciendo un trabajo, tenemos que tener un sueldo adecuado, evidentemente, a nuestra experiencia, pero eso os va a permitir luego seguir escalando y tener otros empleos, porque después os van a pedir 3 años de experiencia, con lo cual, muy importante acabar con las prácticas no remuneradas. Estamos trabajando en ello y esperamos que la Comisión Europea ponga encima de la mesa una propuesta en breve. Discúlpame, pero completando, tiene razón, en el Parlamento Europeo ya votamos que las prácticas tenían que ser remuneradas y ni un solo joven, ni un solo día trabajando gratis en ningún sitio. Vamos a seguir hablando de empleo, vamos a seguir hablando de economía, de lo que les preocupa también a los jóvenes, pero hacemos una pausa y enseguida volvemos. Seguimos en esta terraza de Europa, hoy desde aquí, desde la UNED de Tudela, en este patio en el que estamos abordando distintos asuntos a los que se tiene que enfrentar también la Unión Europea precisamente en este año electoral. Estábamos hablando de empleo, del paro juvenil, por ejemplo, estábamos hablando de distintas medidas que se pueden poner en marcha para frenar el desempleo entre los más jóvenes, sobre todo cuando terminan de estudiar. Sergio, te habías quedado con ganas de comentar algo sobre este asunto. Sí, que es que precisamente este lunes estuvimos reunidos con el comisario Schmit, que es el comisario responsable de empleo y de derechos sociales, ¿no? Y le trasladamos un poco la situación de Navarra, que sí que es verdad lo que nos comentas, pues que te puede preocupar que al acabar de estudiar pues no encuentres un trabajo que sea acorde, ¿no?, a lo que has estudiado. Pero bueno, estamos en una sociedad en la que evoluciona muy rápido el tipo de empleo y hay unos empleos que hasta ahora existían y van a tener continuidad y hay otros que no, y que tenemos que inventar unas nuevas formas de cómo va a ser el empleo del futuro, ¿no? Precisamente la formación profesional es una muy buena herramienta para dar solución a ello, y desde Navarra pues tenemos unos índices de penetración en el mercado de formación profesional los más elevados de toda España. Es decir, las personas que acaban de estudiar FP o FP Dual se incorporan al mercado de trabajo antes que cualquier de otra comunidad de España. También somos una de las 10 regiones a nivel europeo con educación terciaria, es decir, cuando han hecho las carreras universitarias a lo largo de toda Europa con mayores índices. Y para ello también tenéis, por ejemplo, la red EURES. No sé si conocéis o conocíais. EURES es una red de apoyo para buscar trabajo fuera de España. Entonces, si queréis hacer trabajo en otros países de la Unión Europea, adquirir ahí unas competencias o conocer mejor cómo funciona un mercado específico, para que luego volváis y aportéis todo vuestro talento, todo lo que habéis aprendido y todo vuestro conocimiento aquí en casa, en Navarra, pues es uno de los apoyos que contáis también por parte de la Comisión Europea. Y por último, si queréis levantar la mano, ¿cuántas personas sabéis que este año es el año europeo de las competencias, el European Year of Skills? ¿Verdad que no conocíamos este dato? Dos, los profesores, las profesoras. Pues este año se declaró por la Comisión Europea como el Año Europeo de las Competencias, lo que significa que todas estas políticas se orientan a lo que he dicho al principio, ver cuál es el empleo del futuro, qué necesidades tienen las empresas de cara a futuro y adecuar la formación a esos nuevos empleos que vamos a tener. La economía, el empleo, preocupan mucho, lo hemos visto también frente a las puertas del Parlamento Europeo, por ejemplo, con las protestas de los agricultores que llegaban incluso hasta el corazón de Bruselas. No sé cómo veis la situación, ya no solo en el sector primario, ¿no?, sino un poco en general. Bueno, la verdad es que hemos tenido una legislatura y unos años complicados, porque quiero empezar desde el Brexit, que parece que está lejos y eso tuvo consecuencias en el sector primario. Hemos continuado con el COVID, que tuvo consecuencias en el sector primario.
La guerra de Ucrania tuvo consecuencias en el sector primario, sobre todo en los temas y los costes energéticos. Seguimos con lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, que alguna consecuencia, aunque sea menor por el momento, está teniendo. Y en todo esto con una transición verde y unos objetivos medioambientales muy ambiciosos. Yo lo que he visto es, y trabajo más en el sector de la pesca que en el de la agricultura por la comisión en la que estoy, es que durante toda esta legislatura hemos fijado objetivos ambiciosos. Todos estamos convencidos, también el sector primario, que para el año 2050 tenemos que ser neutros en emisiones. Comparten ese objetivo, pero quizá lo que no hemos hecho suficientemente bien ha sido escuchar las preocupaciones del sector primario. ¿Cuál es la diferencia entre los populistas que están aprovechando este momento y este movimiento y esta preocupación del sector primario con el resto? Pues que compartimos los objetivos, pero que llevamos un montón de tiempo diciendo que esta transición hay que construirla juntos, con los sectores, y que hay que escucharles un poquito más, y que hay que hacer una transición ordenada, hay que hacer una transición que sea sostenible, medioambiental, económica y socialmente. Y esto es lo que yo creo que tenemos que incorporar a la parte de la autocrítica que deberíamos mejorar. El sector primario está convencido, como digo, de que hay que hacer esta transición. De hecho, ha hecho unos esfuerzos enormes, pero lo que no podemos hacer es pedir en la teoría un objetivo que puede ser incumplible. Necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, algo menos de ideología en algunas ocasiones, para que entre todos efectivamente construyamos esta Europa y este mundo verde, digital, sostenible, porque está siendo insostenible, y en este recorrido creo que tenemos cosas que aprender. Y el sector, os puedo asegurar, en el que yo más conozco, que está absolutamente implicado, pero también nos está diciendo, llevamos muchos años asfixiados, por favor, escúchennos y hagámoslo entre todos. Laura. Yo creo que cuando hacemos leyes en Europa escuchamos mucho a todos los sectores. La última reforma de la PAC fue larga, se negociaron durante muchos meses y se escuchó a todos los sectores. Es verdad que el sector primario ha tenido pues unas dificultades muy importantes en esta legislatura debido primero a la situación geopolítica y también a estas nuevas leyes que nos estamos imponiendo a nosotros mismos para avanzar en la transición verde, que afecta a todos los sectores, afecta a la industria, afecta a la movilidad, afecta al sector primario y bueno, es verdad que ahora cuando se ven un poco el momento en el que tienen que implementar una cierta condicionalidad verde, pues digamos que a ellos les pesa eso. Yo quiero recordar también que el sector primario recibe el 30% del presupuesto de la Unión Europea a través de la PAC, que es la Política Agrícola Común, con lo cual es un sector que está siendo muy ayudado desde siempre. Lo que pasa es que es verdad que ahora, en un momento en el que hay una inflación de precios debido a la guerra de Ucrania y a otros movimientos, pues sufren, y estoy de acuerdo en que hay que escucharles y hay que ver de qué manera se puede ayudar. Lo que tampoco está bien por parte de algunos países y algunos sectores es poner en cuestión el mercado único, ese mercado que nos permite vender productos y mover ciudadanos y mercancías entre los diferentes países, ¿no? Y hemos visto cómo en Francia nos dicen que nuestras verduras o nuestras frutas no tienen el mismo nivel que el suyo. Bueno, estando en Tudela, que es la capital de la verdura, creo que tenemos que hacer una reivindicación de la calidad excelente de nuestros productos y un poco poner freno a estos discursos tan demagógicos, tan populistas y tan peligrosos, porque solo hacen que alimentar un poco sensibilidades encontradas dentro de la Unión Europea. Eso yo creo que no puede ser. ¿Ayudar al sector primario? Sí, pero también recordarles, como bien ha dicho mi compañera, sin transición verde no va a haber futuro de la agricultura. Ellos son los primeros que lo están sufriendo. Hay que avanzar en mejorar la calidad de las tierras, reducir las dependencias de químicos, reducir también un poco lo que es el agotamiento de las tierras y, sobre todo, luchar contra fenómenos extremos como estamos viendo en Cataluña, sobre todo la sequía. No está lloviendo y entonces ellos van a ser los primeros perjudicados, van a subir los precios, con lo cual un poco también de ampliar el foco y animarles a acompañar esta transición verde con las ayudas que hagan falta, pero sin incendiar los discursos ni las calles.
Sergio. Bueno, lo han comentado todo mis compañeras anteriormente, pero sí, bueno, cuando se hacen las políticas europeas, que también pues se hacen en Bruselas, pero tienen que tener de vista siempre el punto de vista regional o local, ¿no? Por ello participamos activamente en el Comité Europeo de las Regiones, que es el organismo en el que se escuchan y se debaten pues, todos los asuntos que nos afectan a las regiones. Más del 80% de la legislación tiene implicación e implementación por parte de los gobiernos regionales, y ahí es donde, bueno, pues donde trabajamos las diferentes posiciones o posturas en relación a la normativa que se produce a nivel europeo. Y en este sentido, pues en el sector agroalimentario, nosotros en Navarra, que es nuestro segundo sector estratégico, es decir, automoción y la industria del agroalimentario, que es el segundo por representatividad, pues tenemos un apoyo a las diferentes cuestiones que se están dando, sobre todo sin perder de vista que queremos una Navarra verde, pero teniendo en cuenta las cuestiones regionales. Sí. Al respecto querría decir también una cosa. Es verdad que reciben muchas ayudas, pero el sector primario lo que nos dice es que no quiere ser un sector subvencionado, que quiere ser un sector competitivo y un sector que sea referente a nivel mundial. Y para eso también reivindican y reclamamos para ellos una mejor posición en la cadena de valor, para que al final los intermediarios no se lleven el dinero de su trabajo. Así que hay que mejorar la posición en esa cadena de valor. Y luego otro problema que tenemos y que están denunciando, nos lo están diciendo constantemente. Por favor, nosotros tenemos unas condiciones como productos europeos, y es verdad, estamos en una tierra con unos productos excelentes, donde se nos exigen un determinado tipo de condiciones, de tipo social, medioambiental, los pesticidas, y tienen un precio nuestros productos. No permitamos que entren productos del mundo en los que los estándares son mucho menores y compiten con nuestro precio y en algunas ocasiones ponen nuestras etiquetas. Así que hay que reforzar también, esta es una demanda, hay que reforzar y hay que inspeccionar mucho más el tipo de productos que se venden en todos los lugares. Esto ocurre con los productos agrícolas y esto ocurre también con los productos pesqueros, y estamos haciendo grandes esfuerzos para que haya una estricta regulación en el etiquetado y sobre todo en la trazabilidad de todos los productos que se venden en los supermercados. Empezar a fijaros de dónde vienen las cosas. Ese es un ejercicio muy interesante y vais a ver las sorpresas que os lleváis. Yo todavía hoy me llevo sorpresas. Y bueno, esto tendría mucho que hablar, pero incluso de productos que ahora se venden como medioambientalistas, puedes aportar al planeta y se venden como pescados, una caja en la que, por ejemplo, pone merluza, cambian la U por la V para que la gente interprete que aquello es un producto vegetal. Y empiezas a mirar la etiqueta pequeña y realmente es una pasta de guisantes, de habas y de soja. No hay nada menos sostenible que eso, porque Europa no tiene estos productos y los tiene que importar de terceros países. Así que todo esto para que reflexionéis un poco también cuando miréis una etiqueta de un producto. En los acuerdos comerciales se están incluyendo, ¿no?, las cláusulas de espejo y se están poniendo unos estándares, porque yo tampoco creo que podamos cerrar nuestras fronteras y decir al resto del mundo no entra ni un producto más. Es verdad que yo creo que en los acuerdos que hacemos con terceros países hay que asegurarnos que ellos también trabajen para tener nuestros estándares, pero no cerrarnos, creo yo. Evidentemente, yo soy favorable a todos los acuerdos comerciales, incluso al de Estados Unidos, que fue tan polémico. Yo trabajé por tenerlo, desafortunadamente no fue posible, pero efectivamente lo que estamos trabajando es para que estos estándares puedan reproducirse en el mundo, porque es la única manera que nosotros podemos aportar para que las cosas puedan cambiar a nivel global. Pero sobre todo lo que he dicho antes, que no haya fraudes, que no traigan productos de otros lugares que no cumplan los estándares, porque hay informes que nos hacen constar que esto ocurre y esto es perjudicial para el sector agrícola, como digo, que quiere ser competitivo y le gustaría no tener que vivir de las subvenciones. Vamos a seguir avanzando, estamos haciendo también balance, ¿no?, de lo que han sido estos 5 años en Europa, esta última legislatura marcada sin duda por la pandemia, por el coronavirus. No sé si Europa, después de todo lo que ha pasado, está preparada para una nueva pandemia, que esperemos que no llegue, pero no sé si está preparada. Comenzamos por Sergio, ya que ha terminado Izaskun, comenzamos. Bueno, espero que sí, porque si no lo está, lo vamos a pasar mal.
Supongo que hemos aprendido también de una situación que no tenía precedentes, es decir, es una cuestión que jamás en la vida hubiésemos pensado que podía haber ocurrido y que nos pilló, yo creo que a todos y a todas a pie cambiado, ¿no? A partir de ahí se empezó a trabajar de manera coordinada, se empezó a colaborar. Por ejemplo, una cosa muy práctica, si más adelante os dedicáis al mundo de la investigación, a la I+D, pues normalmente hay una cierta sospecha entre que los investigadores y las investigadoras son competitivas en cuanto a no compartir resultados, en cuanto a ver quién es el primero que descubre una cosa. En este caso no fue así, es decir, aquí hubo una colaboración en la que las diferentes personas que investigaban dieron con la vacuna que de hecho fue europea y gracias también a la inversión europea. Y eso es una de las muestras de colaboración, de cómo cooperando se consigue pues, una Europa más fuerte, más unida y que da solución a los problemas que nos acarecían, en este caso, con el coronavirus. Otro ejemplo en materia económica puede ser la manera de gestionar las crisis. Cuando paramos todos, había una manera de salir adelante que fue el endeudamiento que hizo Europa con los fondos Next Generation, ¿no? Que seguro habéis oído o seguro que os sonarán estos fondos europeos. Pues bien, lo que hicieron esos fondos fue ayudar a aquellos países o a aquellos lugares donde tenían una situación de necesidad mucho más agravada y por lo tanto inyectar para hacer las grandes transformaciones como pueden ser la transformación verde, los derechos sociales, la transformación digital, esas tres grandes transformaciones a través de un fondo común, a través de unos fondos comunes que es lo que viene a suponer un poco la reflexión de cómo nos habíamos comportado previo a la pandemia y cómo se había dado solución a crisis anteriores. Yo creo que esta es una mejor medida y de la cual hemos aprendido. Me gustaría preguntar también entre el público si alguna de las que está aquí tiene alguna pregunta que hacerles, por ejemplo, sobre el me llamo Javier Sangüesa y en mi caso yo tengo una empresa familiar, la cual seguramente siga después y si va a ser más fácil, va a ser más difícil llevarla en casos como el COVID, si va a haber más medidas de prevención para ayudar a las empresas. Bueno, respondemos por aquí, ¿seguimos o...? Sí. ¿Quieres tú? Bueno, lo que ocurre es que, como he dicho al principio, fue una situación que yo creo que nos pilló a todos de nuevos, ¿no? Quiere decir que cualquier persona que se encontraba en aquel momento nunca nos hubiésemos imaginado estar en casa encerrados, ¿no? No sé cómo lo vivisteis vosotros o vosotras, pero yo creo que fue algo bastante inhóspito. Y luego a partir de ahí se pusieron en marcha pues, con mayor o menor agilidad determinadas medidas. En el caso de las empresas familiares, por ejemplo en el Gobierno de Navarra sí que hicimos no solo a las empresas familiares sino a todas las empresas en general un paquete de ayudas pues, para ese fondo COVID para que la actividad cuando se haya visto paralizada pues pudiese compensar esa actividad, esos ingresos que habían dejado de obtener, ¿no? Entonces yo creo que si los fondos Next Generation que se utilizaron precisamente para pues encardinar este tipo de políticas a nivel regional, si nos ocurre otra vez otra pandemia, que espero que no, como digo, pues yo creo que ya contamos con los mecanismos o con la salida que ha dado Europa, que es precisamente este fondo común, este Next Generation. Laura. Sí, por complementar. Primero, sin Europa no habríamos salido del coronavirus. Es decir, una vacuna normalmente tarda 10 años en encontrarse. La encontramos en un año porque, como se ha comentado, se hizo un esfuerzo comunitario enorme y logramos una vacuna en tiempo récord. Entonces, creo que eso es importante señalarlo y también desde la Unión Europea se están tomando lecciones para que estemos preparados para la siguiente pandemia, que esperemos que falte muchísimo, ¿no? Se está trabajando en la Europa de la salud y en dotarnos de más mecanismos para saber ver cuándo hay una epidemia de este tipo a nivel global. Se ayudó mucho con mecanismos desde la Unión Europea como el SURE, que eran estos mecanismos financieros que ayudaban a las empresas que tuvieron que cerrar. En nuestro caso en España se habla de los ERTEs, en otros países tienen otra figura, pero sobre todo ayudar a que cuando se cierra pues esas empresas puedan tener un sustento, ¿no? Y enlazando con los Next Generation, sí que quiero recordar mucho la diferente respuesta que ha tenido la Unión Europea en esta crisis y en relación a la del 2008, que a vosotros os pillaría muy pequeños, pero supongo que la gente que nos está viendo se acuerda de la crisis financiera del 2008,
2018 y cómo desde Europa se abogó por una respuesta que llamamos basada en la austeridad, en recortes. Se nos dijo que teníamos que recortar, sobre todo en los países del sur de España, en el sur de Europa, perdón, que la sufrimos con especial intensidad, y se recortó todo lo que eran gasto público, ¿no? Porque se creía que esa era la mejor manera de salir de una crisis. Esta vez, y nosotros en ese momento como socialistas dijimos que abogábamos por otra respuesta, esta vez sí que se ha apostado por una inversión común para poner digamos, todos los recursos juntos y apostar por la inversión. Eso sí, mirando al futuro, no tapando parches que tenga tu economía y que tengas ahí unas deudas en diferentes sectores. No, vamos a apostar por el futuro, y por eso se habla de estos fondos de Next Generation, que como sabéis es mirando al futuro, a la siguiente generación, que sois vosotros, y todos los proyectos que tienen que ir con un enfoque verde y digital. Creo que esta es la gran respuesta de esta legislatura de la Unión Europea. Por completar brevemente, antes de hacer otra pausa para la publicidad. Sí, es verdad, el 2008 fue la crisis austericida, que solíamos decir, ¿no? Y siempre me gusta recordar una frase del lehendakari Íñigo Urkullu a los jefes de Estado cuando se celebró una cumbre en Bilbao. Les dijo: ya ustedes han decidido rescatar a los bancos, pero es el momento de rescatar a las personas. Y esto creó una gran desafección a nivel europeo, porque las personas no veían la respuesta europea. El cambio, y comparto con mi compañera, ha venido con el COVID. Más allá de las vacunas, la respuesta europea fue: tenemos que salir al rescate de las personas y de las instituciones. Y hay un punto de inflexión que a la gente no le puede pasar desapercibido, y es: los fondos significan un cambio enorme en la nueva gobernanza europea, porque los fondos significan: nos vamos a endeudar todos juntos para poder repartir entre los que más necesidades tienen. Este fue un debate imposible en los años anteriores, pero el COVID lo que hizo fue forzar, porque Europa o sale y salimos todos juntos, o no va a salir nadie. Y yo creo que este es el punto más importante, y ahí fuimos capaces de poner programas para todos los sectores para hacer sostenible la actividad para después del COVID, y la respuesta de la ciudadanía, porque veíamos en las encuestas, fue positiva, porque, tengo que decirlo también, bajo un liderazgo femenino, fue capaz de poner medidas pioneras, trabajar con ellas, y allí von der Leyen tuvo de aliado incuestionable al Parlamento Europeo. El mayor fondo, además, 750.000 millones de euros. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos en esta terraza de Europa, todavía con muchos temas sobre la mesa. Seguimos en esta terraza de Europa, aquí desde la UNED de Tudela, en este patio, muy bien acompañados. Estábamos haciendo ese repaso de estos 5 años en esta última legislatura en Europa, antes de las próximas elecciones en junio. Estábamos haciendo balance, hemos hablado del coronavirus, hemos hablado de la situación económica, y hablamos también de la situación de Europa también en el mundo, porque sin duda conflictos como por ejemplo la guerra en Ucrania, ahora mismo la situación en Israel y en Gaza también están marcando un poco el devenir de Europa. Sobre esto vamos a preguntar, abrimos este nuevo bloque en este debate. Pregunto, ¿la respuesta de Europa ha sido la deseada, la esperada en este tipo de conflictos, como por ejemplo en la guerra de Ucrania? Bueno, Europa tiene y ha tenido históricamente un problema, y es que no tiene un liderazgo internacional, porque, como sabéis, la posición que el alto representante tiene que defender es el que acuerdan los Estados miembros, y en algunos de los conflictos, bueno, pues no hay una unanimidad respecto de las posiciones. Pero yo creo que en el caso de Ucrania, por primera vez, la posición fue unánime de todos los Estados miembros, es decir, bueno, la invasión de Rusia en Ucrania es insostenible. ¿Por qué? Porque además Rusia está atacando los valores y el proyecto europeo, que era lo que había también de base. Ahí ha habido una reacción y sigue siendo el apoyo sin fisuras a Ucrania para que pueda salir de esta situación,
Pero más allá de eso y del papel que yo creo que ha jugado la Unión Europea, creo que deberíamos avanzar en un futuro en conseguir la paz también en este lugar del mundo, ¿no? Si por algo se ha caracterizado la Unión Europea es porque es un proyecto de paz, y creo que con nuestros valores europeos también tenemos y estamos haciendo esa contribución con toda la diplomacia que podemos para ver si se puede avanzar en esa línea, y como digo, pues creo que estuvimos a la altura. En el caso de Israel y de Gaza, evidentemente condenamos los ataques de Hamás, sin ninguna duda, pero también, y aquí no hay unanimidad en algunas de las posiciones en el Parlamento Europeo, pero evidentemente condenamos también los ataques que Israel está haciendo contra la población de Gaza, y además contraria a todas las leyes internacionales y humanitarias, bueno, impidiendo el acceso de agua, de alimentos, atacando escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Afortunadamente conseguimos aprobar una resolución en el Parlamento Europeo, una posición común, en la que la mayoría de los grupos decíamos que había que empezar también condenando estas dos situaciones. Cada uno puede ver la literalidad del texto, seguramente cada uno de nosotros, yo creo que nosotros hubiéramos ido más allá en esa resolución, pero al final el Parlamento Europeo, con esa diversidad, también es el ejercicio de lo posible, ¿no? Y allí se pedía también de una manera muy clara que Europa empezara a trabajar en un proceso de paz y se presionara efectivamente para que este proceso fuera más allá. Personalmente, yo lo que creo que tiene que haber una mayor presión internacional contra Israel y contra los delitos que está cometiendo, que para mí son de lesa humanidad. Y que esa presión internacional, espero que pueda llegar pronto, pero sobre todo necesitamos el alto el fuego, sin ninguna duda, y construir una paz, construir y poner las condiciones para los dos estados, y espero que lo podamos ver. Laura. Sí, mirad, al inicio de esta legislatura, el alto representante o el jefe de la diplomacia europea, como se le llama, que en nuestro caso es Josep Borrell, es un español, un catalán de mi partido, dijo que la Unión Europea debía empezar a hablar el lenguaje del poder. ¿Por qué? Porque nuestra política exterior ha sido sobre todo basada en valores, en fomentar la democracia, fomentar la paz y los derechos humanos alrededor del mundo, y sobre todo también poniendo mucho dinero, ¿no? Y creo que eso es una gran política de la Unión Europea en cooperación al desarrollo. Ha sido muy positivo, pero es verdad que nos faltaba tener un papel más activo y una voz más reconocible en conflictos claves. Y esto lo dijo antes de estos dos conflictos que estamos hablando, de Ucrania y de Israel y Gaza. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, ha habido una respuesta pues muy desigual en los dos casos. En un caso, una unidad cerrada, un consenso muy importante entre todos los países miembros en relación a la agresión ilegal y criminal de Rusia a Ucrania, que, como se ha dicho, no solo es una cuestión de territorio, también es una cuestión de valores. Putin está intentando cerrar el paso a una sociedad ucraniana que quiere unirse a Europa y que estaban envueltos en banderas europeas cuando se manifestaban en el Maidán, como podéis recordar. Con lo cual, un apoyo sin fisuras. Ayer el Consejo Europeo apoyó otro paquete económico de más de 54.000 millones de euros, y además, por primera vez, y eso quiero resaltarlo en relación a lo que dijo Borrell al principio de la legislatura, por primera vez hemos enviado armamento a un tercer país. Eso no se había hecho nunca. Estamos rompiendo tabús y estamos avanzando hacia lo que llamamos autonomía estratégica, a que Europa tenga más capacidades de seguridad y de defensa y que no dependamos tanto de otros actores, en concreto en Estados Unidos. Pero en relación a Israel y Gaza, pues hemos visto una desunión. Eso viene marcado, como sabéis, por la diferente historia que tienen países de la Unión Europea y en concreto Alemania. Sabéis que su historia le marca mucho a hacer cualquier crítica al gobierno de Israel. Y eso nos lastra a nivel de Unión Europea y hace que no tengamos una voz suficientemente clara. Por eso destaco las resoluciones del Parlamento Europeo en las cuales sí que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de pedir un alto al fuego condenando
por un lado, los ataques inhumanos y bárbaros del 7 de octubre de Hamás, pero por supuesto con la igual o mayor contundencia todos los ataques que está haciendo Israel a la población civil, que lleva ya más de 25.000 muertos, la mayoría niños y niñas, y no lo podemos como sociedad soportar. Sergio. Sí, bueno, y en mi parte, lo primero de todo, como no puede ser de otra manera, condenar todo tipo de violencia, esté donde esté y en la región en la que afecte. Y lo que ha comentado sí que tiene un matiz, porque se aprobó ayer precisamente en el EUCO el paquete de ayudas para Ucrania, pero parecía que iba a estar vetado por uno de los países, o sea, venía por Orbán, en este caso por Hungría, el que pues parecía que no acababa de ver un poco todo ese apoyo a Ucrania, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al discurso que he hecho al inicio. Es muy importante votar y es muy importante a quién votáis. Eso tenéis que informaros y tenéis que ver cuáles son vuestras decisiones, qué encaja con vuestra ideología, qué creéis que está bien o que está mal, pero depende mucho de la Europa que veamos ahora y la que veamos en el futuro, de cómo queráis identificaros en cada uno de los valores. Lo mismo con Israel y con Gaza. Hay ciertos valores diferenciales en el Parlamento Europeo. También hay que saber qué partidos apoyan una cosa, qué partidos apoyan otra. Por eso os animo a que os informéis y a que decidáis en función de vuestra ideología, de vuestros valores, de cómo queréis construir esa Europa en la que, por mi parte, por el Gobierno de Navarra, es una Europa solidaria, como no puede ser de otra manera. Por aquí no sé si entre el público tienen algo que preguntar respecto a este tema. Adelante, ¿tu nombre? Muy buenos días, me llamo Lisette y quisiera saber cuáles son las principales iniciativas o programas que está implementando la Unión Europea para abordar desafíos específicos que afronta la juventud española en la actualidad frente a esta situación económica global actual. Y como mi compañero ha mencionado acerca del paro, pues mi enfoque es más acerca de que los jóvenes tengamos acceso a una vivienda digna. Y bueno, quisiera saber. Bueno, esa es la inquietud para responder. Puedo contestar, si acaso, en relación al, sobre todo, yo creo que la Unión Europea y de cara a la siguiente legislatura, enfocando a los jóvenes, tenemos que tener dos prioridades claras. Una es salud mental, y creo que estamos todos aquí conscientes de cómo los jóvenes estáis sufriendo, pues, y estáis más conscientes de esta problemática. Creo que desde la Unión Europea tenemos que trabajar más de la mano de los gobiernos para poner herramientas en la salud pública, en la sanidad pública, para abordar este problema. Y aquí va muy ligado con cómo ponemos coto a la adicción de nuestros jóvenes a las tecnologías, a las redes sociales. Desde el Parlamento Europeo estamos luchando contra eso porque sabemos y está comprobado, y además ayer hubo una comparecencia en el Congreso de Estados Unidos con Mark Zuckerberg y otros creadores de estas redes sociales, que hay datos ya que la tecnología está hecha para que cree adicción, nos pasemos horas y horas, y eso tiene un impacto directo en trastornos alimentarios, sobre todo en chicas, y también en falta de concentración en los estudios. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, vivienda, acceso a la vivienda. Esto es una competencia estatal, con lo cual desde la Unión Europea a veces cuesta mucho tener instrumentos directos, pero sí que estamos trabajando para que se impulse mucho vivienda pública en grandes ciudades. Creo que es esencial y se está haciendo muy bien desde el Gobierno de Navarra, pero también poner coto a las grandes plataformas que hacen especulación y echan del mercado, digamos, a unos precios razonables para que la gente no pueda acceder, y sobre todo de cara a los jóvenes, tener más vivienda pública y luchar también en las grandes ciudades contra la gentrificación que provocan plataformas como Airbnb o alquileres de corta duración, que en mi caso en Barcelona hace que los jóvenes paguen más de un 85% de sus alquileres en vivienda. Eso no es sostenible, con lo cual creo que lo tenemos que tomar muy en consideración. Sergio quería hacer, y luego seguimos. Sí, la presidenta von der Leyen, de la Comisión, uno de sus proyectos estrella fue la New European Bauhaus, que es una nueva forma de entender cómo vivimos y dónde vivimos. Era más sostenible, más eficiente y más beautiful, que le llaman, o sea, más como bonita. Entonces, en esa triple sostenibilidad buscaba esa gran política europea que luego impactase en diferentes políticas como la eficiencia energética, la construcción,
hay nuevas maneras de construir, por ejemplo, las casas prefabricadas o la impresión en 3D, la robotización de la industria, que, por ejemplo, nosotros en Gobierno de Navarra estamos trabajando de manera muy activa. Pues esa política luego se baja a qué afecta a, como ha dicho, a las competencias estatales, pero también luego a los gobiernos regionales, ¿no? En el caso de Navarra tenemos los programas David y Emancipa, que son para ayudar a que las personas jóvenes puedan pagar el alquiler y puedan independizarse, porque obviamente uno de los deseos de una persona que trabaja joven es no solo encontrar un trabajo que se adecue a lo que he estudiado, sino que luego tenga dinero suficiente, capacidad adquisitiva suficiente como para poder vivir independizado o independizada, ¿no? Pues eso también es uno de los temas que nos preocupan. ¿Y cómo lo conseguimos? No solo con subsidios, no solo con ayudas, sino también haciendo una fuerte inversión en construir vivienda pública o parque público de vivienda, que es un poco lo que nos preocupa y lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra, las políticas públicas de vivienda. Creo que quería hacer una... Bueno, el tema del empleo, yo creo que hemos dedicado antes un tiempo de cosas que hemos mencionado, pero efectivamente uno un poco con lo que acabáis de escuchar, el adaptar la formación a las necesidades del empleo, porque en este momento hay miles de empleos que no se cubren en Europa porque no hay profesionales que puedan dar el perfil, y estamos hablando sobre todo de carreras o de profesiones y de la formación profesional que efectivamente tanto en Navarra como en el País Vasco están siendo una referencia con esa formación profesional dual en la que se trabaja con las empresas y sobre todo con empleos de más calidad, pero que estamos hablando de las empresas y haciendo predicciones de futuro. Estamos hablando de formación más tecnológica, estamos hablando de formación más digital, estamos hablando de los nuevos empleos en los que la formación que estáis recibiendo vosotros puede tener más encaje, ¿no? Y si tienes un empleo digno, tienes una retribución digna, tu futuro es mejor. Pero tenemos el problema de la vivienda. El Parlamento Europeo tuvo un debate recientemente sobre la preocupación, porque este es un fenómeno también europeo. Ninguna capital europea se salva de esta situación en la que los precios son absolutamente escandalosos para cualquier persona y más para las personas jóvenes. Y ahí luego están las intervenciones a nivel local o a nivel regional para que pueda haber un parque de viviendas de alquiler, de compra, de tasadas, etcétera, etcétera, o normativa para tratar de poner freno a los sistemas especulativos que estamos viendo. Pero quiero decir que es un fenómeno europeo que el Parlamento está preocupado, los líderes europeos están preocupados y no voy a repetir lo que estábamos comentando. Y en relación con el tema de la salud, para que veáis que bueno, pues todo esto lo debatimos también a nivel global. La Comisión ha aprobado un instrumento de ayuda a proyectos de salud mental y de bienestar de jóvenes, porque se ha visto que en los recientes informes, bueno, pues efectivamente los jóvenes reclaman y dicen que les preocupa mucho su salud mental, sobre todo después del COVID, y que no tienen herramientas para poder superarlo. La experiencia, este instrumento se va a poner entre 4 Estados miembros para ver cómo podemos superar, cómo podemos ayudar, pero esto tiene que ser también una escucha activa. Y bueno, quizá no sea políticamente correcto, pero lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo. Cuando estamos hablando de salud mental, también tenemos que ver qué tipo de vida tenemos, qué tipo de fiestas organizamos, qué tipo de consumos tenemos, porque todo eso contribuye a tener un mayor bienestar, un menor bienestar, una mejor salud mental o una peor salud mental. Y me vais a permitir que lo diga porque yo en los años 80 sufrí el problema de los consumos y las adicciones de una manera espantosa en mi pueblo. Y desde entonces estoy muy preocupada. Y en el fondo de muchos de los comportamientos y de los problemas que tenemos está también eso, y tenemos que hablar de eso. Yo quiero atreverme a hablar de eso sin que parezcamos que somos unos carcas, es que no entendemos. No, si tengo que ser carca para deciros esto, quiero ser carca. Pero tenemos una responsabilidad también individual. Yo sé que las personas jóvenes sois personas responsables, críticas como tenéis que ser. Yo tengo muchos más años que vosotros y soy crítica con todo lo que puedo, y eso no se tiene que perder. Pero tenéis que tener conciencia también de cómo estamos viviendo, cómo estáis viviendo.
Y os voy a decir una cosa, confiar en vosotros mismos. Nos quedamos con... Tener autoestima es muy importante, creer en vuestras capacidades. Eso es básico. Cualquiera de vosotros tenéis habilidades, cualquiera de vosotros tenéis formas y sabéis cosas en las que sois buenos y excelentes. Empezar a distinguir eso. Y esta también es una opción de vida. Y perdonadme, no quiero hacer de maestra, pero creo que nos falta hablar también de este tipo de cosas. Y a mí me gustaría entenderos para ver cómo veis. Yo pregunto siempre a mis sobrinos y a los que tengo cerca, oye, ¿pero esto cómo? Porque quiero saber, os quiero entender. Tenemos por ahí alguna pregunta. Os pido eso sí, en las respuestas más breves, porque todavía nos queda algún tema delante. Mira, tenemos por aquí una pregunta. Os pido respuestas más breves para que así podamos seguir avanzando, que aún nos queda hablar de medio ambiente y de energía, por ejemplo. Adelante, ¿tu nombre? Mi nombre es Amin Esbay y tengo una pregunta que es ¿de qué manera ha cambiado la relación de Unión Europea con Estados Unidos, China y Rusia en este último periodo legislativo? Os pido brevedad en las respuestas porque luego tenemos que pasar todavía al siguiente bloque, así que brevemente... Muy corto. Por aquí, la relación con Estados Unidos se ha visto mejorada, evidentemente, desde que Biden está en la Casa Blanca. Con Trump hemos tenido muchas dificultades porque tenemos agendas globales muy distintas. Con Biden se ha reforzado muchísimo y, sobre todo, en la relación, en la respuesta a la guerra de Ucrania, tenemos una alianza total. Nos preocupa mucho las elecciones de Estados Unidos de este año, en noviembre, en las que podría volver Trump y ahí todo eso puede estar en entredicho. Y con China tenemos una relación pues más difícil y un poquito complicada porque digamos que hay una dependencia en relación a unas materias primas que nos ayudan mucho a hacer la transición verde y necesitamos de China como aliado en todos estos cambios que os hemos comentado, transición verde, transición digital, pero a la vez nuestros modelos políticos son muy distintos, con lo cual es una relación un poco más de trabajo y de cortesía y de respeto mutuo a la vez que nos necesitamos. Sergio, que se había quedado antes pendiente. Bueno, no, era en relación a la anterior intervención, así que no hay problema. Quizás con algo más que añadir sobre este... Sí, Trump es un problema para el mundo, es una preocupación para Europa. China, un cooperador necesario al que estamos presionando y forzando para que haga las cosas de otra manera. Y con Rusia hemos pasado de la era Merkel, en la que creíamos que la cooperación con Rusia iba a mejorar nuestra situación, pero nos hemos visto sorprendidos con esta invasión a Ucrania y bueno, pues la posición que antes hemos comentado. Hablamos también sobre otro de los asuntos que preocupa mucho, energía, medio ambiente. La Unión Europea se ha puesto unos objetivos muy ambiciosos de aquí a los próximos años. Yo no sé si se conseguirán, si los territorios, las comunidades están haciendo lo suficiente. Empezamos por Sergio, por ejemplo. Bueno, nosotros, el Gobierno de Navarra, somos un gobierno europeísta, pero somos un gobierno verde también. Estamos plenamente alineados con el Pacto Verde Europeo y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, todo lo que es nuestra política regional, para ir cumpliendo con los objetivos de convertirnos en Europa en el primer continente climáticamente neutro. Eso afecta a diferentes variables. He comentado antes edificación o vivienda con el tema de la energía, de eficiencia energética en la construcción. También afecta mucho a lo que es el transporte por el tema de las emisiones CO2, que luego igual pueden comentarnos un poco más sobre la Euro 7, en la cual estamos muy contentos de que se haya retrasado, pero uno de los factores que más nos interesan es en el sector industrial. Navarra es una de las regiones con mayor índice de industrialización. Tenemos un 30% del Producto Interior Bruto que corresponde a la industria, y dentro de la industria el sector automoción. El sector automoción es uno de los grandes sectores, el principal sector de Navarra, y por ello estamos haciendo todo lo posible y más para situarnos a la cabeza de la industria verde, ¿no? De la descarbonización de la industria. Y en el sector automoción en concreto lideramos desde noviembre del año pasado un lobby político que es la Alianza de Regiones de Automoción, compuesta por 36 regiones europeas, en la cual trasladamos las demandas que tenemos las regiones con una importante industria automotriz
a la Comisión pues, para que se vaya adecuando un poco nuestras necesidades, sean escuchadas a las políticas que se vayan a desarrollar. Precisamente, como comentaba, esta semana hemos estado reunidos la presidenta con 2 comisarios, Smith, Empleo y Derechos Sociales, y Ferreira, Cohesión y Reformas, que precisamente en cohesión ahí es donde un nuevo instrumento, el Fondo de Transición Justa, que anteriormente estaba pensado para las regiones del carbón, pues pedimos que se adecue al sector automoción, que se tengan en cuenta estas regiones que tenemos una automoción muy potente y por lo tanto unos fondos específicos de cohesión vayan dirigidos a estas regiones que la componemos. Y todo ello pues, va ligado a otras políticas públicas que estamos realizando, como en el caso concreto verde, la agenda de movilidad eléctrica, que queremos instalar un cargador eléctrico por cada 50 kilómetros, a diferencia de los 60 que pide el paquete Fit for 55. Somos más ambiciosos que Europa en ese sentido. También en todo lo que es emisión en transporte de carreteras, reducir economía circular. Tenemos la iniciativa Navarra Circular, que lo que hacemos es ayudar a las empresas a que se produzca esa descarbonización y esa mentalidad más circular, pues porque creemos que la industria tiene que ser una industria verde, si no, no puede ser competitiva, no va a ser competitiva, y unido a la fiscalidad y al apoyo político que realizamos. Entonces, un paquete de medidas que desde los departamentos de Industria y Medio Ambiente y en conjunto de todo el Gobierno de Navarra, pues estamos focalizados para ser una Navarra verde alineada con una Europa verde. Bueno, pues precisamente sobre energía, sobre medio ambiente, tenemos por aquí alguna pregunta. Veo varias manos levantadas. Por aquí veo, sí, por favor, tu nombre. Buenos días, soy Íñigo y bueno, tengo una preocupación que preguntarte, al igual que muchos ciudadanos de la Unión Europea, y es que en el cual yo dispongo de un coche diésel de combustión y mi preocupación es qué va a ocurrir con el sector del automóvil y del transporte en general. Luego, qué va a suceder con los motores a combustión en el futuro. Y aparte de eso, por último, qué va a pasar con los coches antiguos, si se van a retirar o no, si en caso de que esté bien el coche antiguo, si es obligatorio retirarlo o qué se hará con él. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, porque es una pregunta que se hace mucha gente, entonces entiendo que te afecta y que es muy interesante para muchas personas. Y como digo, el sector automoción es el mayor sector industrial de Navarra, es un sector que nos preocupa mucho, pero es verdad que tenemos que caminar hacia la energía limpia, la energía sostenible, tenemos que ir hacia el vehículo eléctrico y de hecho lo que hemos hecho en Gobierno de Navarra es un plan de choque, unas medidas para incentivar la compra del vehículo eléctrico, también a través de los fondos Next y en este caso concreto del plan MOVES, que es un plan a nivel estatal que lo que hace es ayudarte para renovar el vehículo, es decir, que tú puedas cambiar ese coche que ahora es contaminante por uno que sea más nuevo, pues estamos a la cabeza a nivel estatal de ejecución de todos esos fondos en Navarra, por lo tanto es donde más dinero hemos ejecutado de los planes Next Generation en el tema del vehículo. Y también somos conscientes de que se necesitan los cargadores, las infraestructuras, porque al final un coche te tiene que llevar de un punto A a un punto B sin que en el medio pues, te deje tirado, ¿no? Entonces estamos trabajando, como digo, en construir esos puntos de recarga y en ese sentido somos la comunidad de España, la segunda comunidad de España con mayor implantación del vehículo eléctrico. Cerca del 17% de los coches de la flota actual en Navarra son vehículos eléctricos. Pues todo esto son ayudas que los gobiernos tenemos que hacer, y en el caso del gobierno regional, el gobierno de Navarra, para evitar esas situaciones, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que transicionar desde la economía sucia a una economía mucho más limpia, verde y sostenible. Tenemos por aquí alguna pregunta para que contestéis. Laura Izaskun, por aquí. Buenos días, mi nombre es Paola y la pregunta que os propongo es ¿qué soluciones proponéis respecto a la política hidrográfica ante las sequías que cada vez son más frecuentes generadas por el cambio climático global y que dentro de la UE afectará especialmente, entre otros países, a España? Antes, además, comentábamos, ¿no?, con el tema de Cataluña, por ejemplo, que has hablado también de la sequía. Bueno,
Muchas gracias por la pregunta y también respondiendo también a la otra y haciendo un poco de conjunto, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático no es una opción ni es una ideología, es una necesidad. Lo estamos viendo de forma muy grave pues, con estos fenómenos extremos, como tú bien has comentado. Entonces, a nivel europeo, esta legislatura nos hemos marcado unos objetivos que es verdad, hablábamos al principio del programa, muy ambiciosos, pero que son necesarios. O sea, todos los expertos nos dicen que si no frenamos la curva del calentamiento global, va a desaparecer zonas habitables de este planeta, va a forzar movimientos poblacionales muy graves y va a afectar a la economía y a la salud de muchas personas. Creo que esto es muy evidente. Entonces, ¿cómo luchamos y cómo hacemos cumplir estos objetivos, ¿no? Que es reducción del 55% de las emisiones en el 2055 y conseguir que Europa sea climáticamente neutra? Pues con diferentes medidas que están dentro de este paquete que se llama Fit for 55, que son muchos dosieres que abordan todo el sector socioeconómico de nuestro país. Por un lado, sector automovilístico, lo ha explicado muy bien mi compañero, cómo afecta a Navarra y cómo Navarra está a la cabeza, porque eso es muy importante. Tenemos que ver esta transición de los vehículos contaminantes a los vehículos eléctricos no solo como una cuestión de salud pública y de eficiencia, sino también de competitividad. España somos un país productor de automóviles, es el 10% de nuestro PIB. Navarra es una comunidad con una implantación muy fuerte, Cataluña también lo es, y creo que es una gran oportunidad para nosotros hacer esa transición acompañada, evidentemente, de la Unión Europea. Y yo creo que en esta legislatura hemos tenido dos factores importantes que hacen que avancemos en esta descarbonización. Por un lado, los fondos de recuperación que no estaban previstos y que, como he comentado, la respuesta de la pandemia fue mirando a ese objetivo, y también la guerra de Ucrania, porque hemos querido desconectarnos del gas ruso y eso ha hecho que nos pongamos más las pilas, ¿no? Con lo cual, y yendo ya a los recursos hídricos, tenemos algunas leyes que avanzan en ese sentido, como la Ley de Restauración de la Naturaleza. Lo he comentado, no está aprobada todavía en el Parlamento, pero hemos tenido unos meses de negociaciones muy duras y precisamente tiene el objetivo de evitar el deterioro de nuestra biodiversidad y sobre todo poner freno a las sequías y a apoyar un poco lo que es la preservación de recursos hídricos, acuíferos y potenciar un uso más eficiente de nuestra agua, que es un bien muy preciado, y nuestro país, desgraciadamente, tenemos una situación muy difícil geográficamente en este sentido. En otros tenemos muchas ventajas, sobre todo para la solar y para la eólica, pero creo que tiene que ser una prioridad y desde España estamos trabajando para impulsar estas leyes. Tenemos la última pregunta ya entre el público que va a responder Izaskun. Tenemos por aquí la última de las preguntas. Buenas, soy Fernando. Me gustaría preguntar que, como en la Unión Europea hay muchas regulaciones, pues por ejemplo a la hora de producir seguridad en las condiciones laborales, ¿por qué se permiten importar algunos productos de otros países que no tienen tantas regulaciones como aquí? Y si se ha calculado también si nos perjudica económicamente. Izaskun. Bueno, yo creo que antes hemos respondido cómo efectivamente los acuerdos comerciales que defendemos, porque hace falta en ese mundo global, necesitamos la movilidad también de los productos, que estamos en la fase en la que estamos exigiendo a través de estos acuerdos que terceros países cumplan los mismos estándares para que no haya una competencia desleal respecto de los productos europeos y evitar el fraude. Pero voy a aprovechar para responder concretamente a Íñigo, que ha dicho ¿qué va a pasar el año 2035? Tengo un coche diésel. Yo he tenido un coche diésel durante 20 años. ¿Por qué? Porque con todas las declaraciones que había no sabía qué coche me tenía que comprar. Hace un año me he comprado un híbrido, y respecto a la decisión que hemos tomado en el Parlamento Europeo ha sido 2035 ya no hay vehículos de combustión. Yo os digo, yo voté en contra. ¿Por qué? Porque creo que no podemos descartar ningún tipo de suministro que sea sostenible y tenga emisiones cero.
Por eso no creo solamente en la electrificación de los vehículos, porque en este momento, primero, tampoco tenemos materiales suficientes, no tenemos baterías, aunque estemos avanzando a nivel europeo. ¿Por qué tenemos que descartar otro tipo de combustibles que son sostenibles, los combustibles sintéticos, que ahora mismo emiten muchísimo menos que el cero? Y tendríamos vehículos en la carretera mucho más nuevos, porque estos últimos años se ha envejecido el parque de los vehículos, y hacer una transición justa, hacer una transición ordenada y una transición en la que efectivamente en 2050 cumplamos los objetivos. Pero el 2035 estarán prohibidos, pero no se podrán comprar nuevos por el momento. Hay una revisión en 2 años y a lo mejor no sabemos si las cosas cambian. Veremos qué es lo que pasa. Nos quedan 2 minutos de esta terraza de Europa. Si queréis añadir algo más, y vamos despidiendo rápidamente. Yo muy cortito, sí, muy porque cortito, aquí hay división de opiniones. vamos Evidentemente, el consejo es muy personal, pero sí que creo que es muy importante no dar dudas a la industria. Si hemos decidido entre todos que se prohíba la venta de vehículos de combustión a partir del 35, vamos a mantenerlo, porque si no vamos a generar unas dudas enormes en el sector que va a ser perjudicial para nosotros y también para nuestros usuarios. Y para acabar, quiero recordar que estamos en el continente mejor del mundo, somos unos privilegiados por formar parte de la Unión Europea, que no elegimos dónde nacemos, pero sobre todo valoremos, trabajemos, implicaros en el proyecto europeo, porque de verdad que no podemos dar nada por descontado y hay unas amenazas importantes, con lo cual animaros a todos a participar en estas elecciones europeas y sobre todo a participar del proyecto europeo. Terminando ya, Sergio, que estamos ya en tiempo de descuento. El apunte muy rápido que se me ha quedado en salud mental. En salud mental, cuando creéis que podáis, adelante. Si no podéis, pedid ayuda. No hay ningún tabú en necesitar apoyo psicológico, pedir ayuda a vuestros compañeros, a vuestros padres, a vuestras madres. Si queréis ir a psicólogos, si necesitáis ir a psicólogos, si hay algo que os preocupa, vamos a construir entre todos y todas una sociedad de los cuidados. Vamos a cuidarnos entre nosotros y nosotras para tener una Navarra mejor y una Europa mejor. Sergio Pérez, Laura Ballarín, Izaskun Bilbao. No permitáis que nadie decida por vosotros y deciros que os necesitamos para construir todos los proyectos de vida. Así que autoestima, confianza, adelante, y estoy segura de que entre todos lo vamos a conseguir. Bueno, pues muchísimas gracias. También gracias a los alumnos y a las alumnas de la ETI de Tudela, también a los profesores que nos han acompañado hoy aquí en este patio de la UNED de Tudela, hasta donde se ha trasladado esta terraza de Europa. Aquí lo dejamos, muchos temas sobre la mesa y con esas elecciones europeas también a la vuelta de la esquina el próximo mes de junio. Esto es todo y hasta la próxima. Muchísimas gracias.